Buenas tardes, bienvenidos todos, bienvenidas. Es un placer para la Fundación contar con su presencia esta tarde. Muchas caras de amigos y otros que suponemos o queremos que sean en el futuro. Bienvenidos a esta 11ª edición de los Premios de la Libertad de Religión. Bueno, reconocemos con estos premios a las personas que con su actividad, su trabajo, han marcado el camino o están construyendo el camino para que haya una verdadera igualdad entre todas las religiones y para que haya un escenario en el que todos puedan ejercer su derecho a la libertad religiosa sin discriminaciones ni limitaciones. En estos 11 años han pasado por aquí académicos, funcionarios, activistas, abogados, muchas personas que han contribuido a esta meta tan ambiciosa. A todos ellos, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por lo que han hecho y por lo que nos gustaría que siguieran haciendo. Bueno, este año es inevitable hablar de que estamos un poco manchados todos de barro por los sucesos tan trágicos que han ocurrido en Valencia. Pero para ver el lado medio lleno de la botella, también ha sido impresionante la explosión de solidaridad que se ha producido en toda España. Y gente de todos puntos que han ido a ayudar sin conflictos, sin diferencias, en una unanimidad que yo no recuerdo otra que el gol de Iniesta de los mundiales del 2010, en el que todo el mundo era español y ahora todos somos valencianos. Entonces ha habido miles de voluntarios, de chicos jóvenes, gente joven que han venido incluso horas andando porque las carreteras estaban intransitables, bomberos, policías, funcionarios que han tenido que pedir sus vacaciones para poder ir a ayudar, desde los Topos de México, que son un equipo de rescatistas que son muy conocidos en todo el mundo porque han estado en los desastres más importantes, hasta numerosas ONGs y, como no, los voluntarios de la Iglesia de Scientology, los ministros voluntarios. Ministros en el sentido religioso, como personas capacitadas para entregar servicios religiosos, que este año se han materializado en limpiar lodo, en limpiar las calles, en dar comida a la gente que no podían ni siquiera bajar a la calle a comer, y que han hecho un trabajo estupendo. Como veo que están aquí algunos de los voluntarios, me gustaría darles un aplauso. Bueno, están discretamente sentados en sus asientos, no quieren llamar la atención, se han quitado la camiseta amarilla. Bueno, y ya sin más, pues vamos a pasar a la ceremonia que nos ha traído aquí. Y le voy a dar la palabra al presidente de la Fundación, nuestro querido Iván, que este año trae algunas sorpresas
y también viene a hablar de su libro. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, por la introducción que has hecho, por el agradecimiento a todos esos voluntarios de muchísimas religiones y de ninguna que han estado ahí en Valencia. He tenido la suerte de seguir un poquito de cerca, incluso de ir y mancharme yo mismo en Valencia, y os puedo decir que tan solo de nuestros voluntarios, en el mes escaso pero largo, llevamos más de 6.000 horas de voluntariado entregadas ahí en la calle, manchándose al lado. Y la verdad es que cuando yo estuve para 3 días, el domingo voy otra vez, y cuando llegué al aeropuerto para volver a Bruselas, para el que no lo sepa, pues a algunos kilómetros de avión hago todos los meses. Este mes llevo solo 6.500, ¿vale? Pero llegué al aeropuerto llorando sin querer irme de ver la cantidad de trabajo que hay ahí y la cantidad de personas que hay llegando o que están en sus casas esperando que alguien les dé un dato estable de dónde puedo ir a ayudar, ¿no? Hay mucha gente que está ayudando con donaciones dinerarias para comprar colchones, para comprar comida, para llevar gente que está poniendo sus casas para que los voluntarios ayuden, y gente que está poniendo horas. Una de las cosas que detectamos que faltaban era organización. Y entonces nosotros, pues de organización no quiero echarme flores, pero un poquito sabemos, y hemos ayudado a muchísima gente a poder ayudar, ¿no? Pero bueno, venimos aquí a hablar de los premios y introducirlo con este libro. No sé si lo habéis conocido, este libro. Este es el libro de un proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, a la cual tanto Inés Mazarrasa como Mercedes Murillo, que no han podido venir, os mandan un saludo y felicitaciones a los 3 premiados principalmente, ¿vale? Que contiene un artículo de cada uno de los 30 premiados de los 10 años, ¿vale? Y bueno, la idea, y ya hemos empezado a hacerlo, es hacer que llegue a todas las bibliotecas de todas las universidades de España. Conseguimos un acuerdo fantástico con Dickinson para que, en vez de ponerlos a la venta, que también están a la venta, con la ayuda que conseguimos de la Fundación, hubiera suficientes para que llegue al menos 1 o 2 ejemplares a la mayoría de las facultades de Derecho de todo el país, y en eso estamos. Y el que no tenga y le apetezca tener una copia, a la salida puede solicitar la suya, ¿vale? Dicho esto, quisiera muy brevemente, porque en realidad le hace falta muy poca presentación, traer al escenario a la primera de las premiadas de esta noche. Tenéis que saber que el orden de los premiados no significa nada, sino que a los 3 a la vez no se les puede nombrar y los 3 a la vez no pueden hablar, ni siquiera en la iglesia de Scientology, ¿vale? Entonces empezaremos con la primera. Ella lleva ya muchísimos años dedicándose a la enseñanza y a la sensibilización para que se respeten los derechos y se conozca una de las religiones que ha tocado muchos palos ahí, pero se ha especializado en una de las religiones que más impacto ha tenido en la sociedad a nivel mundial, y que en España han sido parte de esas 3 culturas gracias a las cuales hoy tenemos una riqueza importante en España, ¿no? No hay que olvidar que cada religión, cada cultura, cada filosofía tiene su riqueza, y hemos tenido la suerte que en nuestro país, pues en las 3 más grandes o más antiguas, por lo menos a nivel occidental, han convivido, ¿no? Esa convivencia se llegó a perder, y ahora llevamos ya años, llevamos décadas que se está trabajando en que esa convivencia cada vez sea más una realidad otra vez, ¿no?
y su labor en aras a esto pues es impresionante, ¿vale? Y quiero que me ayudéis a darle un muy caluroso aplauso y felicitación a la profesora Ana Planes. Te va a dar tu tizona. Y el certificado que me he saltado, la verdad es que me he saltado el esquema, porque el esquema incluía que primero os leyera el certificado para leeros la historia. Entonces, si quieres, nos pasamos aquí para que te apoyes. Vale, pero hacemos la foto primero con el certificado de la espada también. Vale. Como a ti te apetezca menos lanzarla. Os lo voy a leer yo, aquí al ladito de mi amiga Ana. Dice, este premio nace... Este premio nace en el año 2014, en Madrid, tras saber que no existía un premio parecido tan específico que se otorgue por la promoción y defensa de la libertad religiosa. A día de hoy es un proyecto heredado por la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad. La Fundación para la Mejora de la Vida es una fundación creada y fundada por la Iglesia de Scientology para promover los derechos humanos, la tolerancia y las enseñanzas prácticas de esta religión. Tanto la Constitución Española como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas ensalzan la necesidad de que exista la libertad religiosa en todos sus sentidos, ya que la conciencia individual y asociativa sobre la existencia del ser humano va ligada a la búsqueda del origen y razón de la creación. Con este premio se reconoce la labor de aquellas personas o instituciones que han demostrado a lo largo de los años su lucha y tesón por la defensa de la libertad religiosa, incluso de creencias que ellos mismos no comparten, y que sus acciones han acercado a los seres humanos a esa meta tan buscada por muchos de la libertad religiosa total. Este premio se entrega en forma de tizona, como habéis visto, forjada en Toledo, y tenemos que admitir, dice el certificado, que de todas las armas inventadas por el ser humano, ninguna ha alcanzado la simbología esotérica y mistérica de la espada. La espada aparece con la edad de los metales, aproximadamente en el cuarto milenio antes de Cristo. Tanto en la época prehistórica como en la actualidad, lo mismo en las distintas religiones como en el folclore popular, no hay más que ver las distintas danzas de espadas que existen en la mayoría de las culturas para darse cuenta de que la espada tiene un similar sentido espiritual y una misión mágica al combatir a las fuerzas oscuras. Esta arma espiritual simboliza la defensa de la paz y el orden por medio de la autoridad que otorga la razón. Pero además, la espada tiene una simbología más profunda y esotérica, llegando a ser mágica, si entendemos como mágica la facultad de un objeto de transmutar y transformar el interior de una persona. Es el arquetipo de la espada el que más se compenetra con la naturaleza y la esencia humana como una extensión del individuo, una ampliación de la voluntad activa, y por ello ha sido y es la representación física del honor y la dignidad del caballero defensor de la luz contra las tinieblas. Para Alfonso X el Sabio, la espada simboliza las virtudes de la cordura, fortaleza, mesura y justicia. La cordura llama a la prudencia, la fortaleza, que es virtud que hace al hombre estar firme
a los peligros que le vienen, la mesura que es templanza, tranquilidad de espíritu, la justicia que es derecho el aplicarla y dejarse llevar. Pues muchísimas gracias Iván, muchísimas gracias Isabel, buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy hoy muy emocionada, me siento realmente muy agradecida porque desde la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad hayáis considerado que mi trayectoria es merecedora de algún reconocimiento. Yo solo soy una profesora, pero como dice Iván, una profesora que pelea desde muy joven por esa libertad religiosa que para mí es una de las joyas de nuestras democracias. Hoy me siento muy honrada de recibir este premio que han recibido personas antes de mí, a las que aprecio enormemente, cuyo trabajo y compromiso son indiscutibles. Y luego además en compañía de 2 colegas, a los que también conozco, en algunos casos desde hace ya mucho tiempo, que me resultan particularmente gratos. Tomar la palabra hoy aquí, en un momento en el que la barbarie se ha instalado de manera increíble en nuestra vida cotidiana y en la que tantos niños, hombres y mujeres reciben diariamente bombas de un régimen que se dice democrático, es más necesario que nunca. La paz es algo más que la ausencia de violencia. Parar la guerra es algo que debemos exigir a nuestros responsables políticos en todos los países de los que somos los que aquí estamos presentes. As-salamu alaykum. La paz sea con vosotros. Soy Ana Planet. Os voy a contar un poquito quién soy yo, aunque algunos me conocéis. Yo soy ahora mismo catedrática de Sociología del Islam en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en mi biografía académica y vital, bien puedo decir que conocer y reflexionar y enseñar a conocer y a reflexionar sobre derechos fundamentales ha sido una constante. Voy a detenerme como introducción en 2 momentos de mi trayectoria vital y en 2 espacios para explicar por qué digo esto. Yo soy licenciada en Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, mi universidad autónoma, y también licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. En 1997, hace ya mucho tiempo, obtuve mi doctorado en Filosofía y Letras, que obtuve después de 4 años de intensa investigación y aprendizaje gracias a una beca de investigación y formación de personal docente e investigador del Ministerio de Educación, porque yo soy hija de obreros. Yo soy hija de ese sistema de educación universitaria pública madrileño que hoy se ve tan amenazado. Mi andadura investigadora comienza en el verano de 1993, os voy a contar una batallita. Cuando viajo a Melilla, con el objetivo de localizar fuentes y referencias para intentar validar de alguna manera mis hipótesis sobre ciudadanía y derechos de la población musulmana de esa ciudad, tan lejana aparentemente de Madrid y tan importante para los temas que aquí nos traen. La ciudad me acogió una calurosa mañana de julio, luminosa como pocas, plácida como nunca, con el monte Gurugú al fondo y protegida por Melilla la Vieja. Escenario de episodios cruentos de la historia de España, esta hija de Marte desarrollaba su existencia con una tremenda actividad comercial, denominada comercio atípico, una frontera entonces fácilmente transitable, e intentando acomodar sus días al proceso de desamortización de cuarteles que abría nuevas oportunidades urbanísticas, a la par que veía cómo se sumaban los ingresos que el servicio militar obligatorio venía aportando a la ciudad, de la mano de los jóvenes reclutas y sus familias que por centenares llegaban a la ciudad cada año desde todos los rincones del país. Fueron esos meses días intensos de lectura de hemeroteca y de archivos, hasta localizar, por ejemplo, al primer joven de religión mahometana a quien se permitiera pernoctar en la ciudad, ya a finales del siglo XVII. Encuentros con líderes políticos, muchas horas de trabajo desbrozando censos, muchas tardes paseando por la ciudad para empaparme de las dinámicas sociales y políticas de una sociedad plural como pocas y en pleno cambio. La pluralidad de orígenes de sus gentes, la pluralidad de religiones y el arsenal de herramientas jurídicas, políticas, legales para que la convivencia fuera más que una simple coexistencia, me atraparon. Recuerdo también encuentros con aquellos que habían protagonizado apenas unos años antes, 1987, la mayor lucha por el reconocimiento de derechos civiles vivida en nuestro país,
la lucha contra la aplicación de la Ley de Extranjería de 1985, porque los derechos, aprendí entonces, aunque algo sabía de casa, debían ser peleados. Y recuerdo también el interés que suscitó en mí, como arabista, como islamóloga, que parte de esa lucha se estuviera realizando con una bandera identitaria, el Islam, que poco tenía ya entonces de práctica religiosa. Con idéntico objetivo me dirigí después a Ceuta. Ceuta, de población muy antigua, en el cruce del Estrecho de Gibraltar, había sido sede de intelectuales del Islam occidental en los siglos X y XI, meta obligada para eruditos y sabios de Al-Ándalus y al Magreb, y extensamente descritas por geógrafos y viajeros. A Ceuta llegué con no poca curiosidad por ver qué quedaba de ese millar de mezquitas que en su Ikhtisar al-Ahbar Al-Ansari relataba que existían en el momento de la llegada de los portugueses. Quien conozca Ceuta puede imaginar lo fascinante que podía significar pensar que allí hubiera 1000 mezquitas. Como sucediera en Melilla, lecturas hemerográficas, fuentes secundarias, entrevistas, me ayudaron a definir lo que serían los 3 pilares en los que asentaría mi formación doctoral: el estudio de la frontera, el estudio del voto como expresión de ciudadanía y como derecho que debe ser de todos aquellos que viven en un territorio, como elemento esencial para la construcción de la cohesión ciudadana. Y por supuesto, el estudio del Islam como creencia en el mundo actual, como práctica y como elemento conformador de una identidad política. Terminada mi tesis, me incorporé como docente a la Universidad de Alicante, donde estaba trabajando en mis pasiones, podéis imaginar, la lengua árabe, las cuestiones de la inmigración, mis lecturas, mi literatura, cuando en el verano de 2004 recibí una llamada desde el Ministerio de Justicia. El 11 de marzo, un terrible atentado había golpeado con fuerza al país. Las investigaciones apuntaban a que los asesinos eran parte de una red internacional de terroristas que decían luchar en nombre del Islam en un terrorismo irracional y violento que había sacudido ya otros países occidentales y que sacudiría desgraciadamente a muchos otros, países árabes incluidos. Para hacer frente a ese momento complejo, había sido nombrada directora general de Asuntos Religiosos del Ministerio la embajadora, siempre recordada y añorada, mi querida amiga, la señora Mercedes Rico Carabias. Bajo la dirección del ministro López Aguilar, se inició entonces una nueva política hacia el Islam en España que tenía el objetivo de avanzar en el desarrollo del marco legislativo, apoyándose en un mejor conocimiento de la realidad de la comunidad musulmana del país. Pocos años antes se había conseguido firmar un acuerdo absolutamente pionero en el contexto europeo, el Acuerdo de Cooperación del Estado Español y la Comisión Islámica de España. Las bases estaban hechas, solo quedaba que diéramos un empujón importante en el desarrollo de la ley y en la defensa de la libertad religiosa, teñida ya entonces y de manera definitiva de pluralismo. Al ser profesora de la Universidad Pública y funcionaria, me trasladé en comisión de servicios a la Secretaría General del Ministerio para incorporarme como asesora al equipo de Mercedes Rico, aprovechando el conocimiento adquirido durante mi tesis doctoral, uno de cuyos capítulos se había centrado en la exploración en profundidad del marco normativo de libertad religiosa en España y el desarrollo del acuerdo de cooperación al que he hecho mención en las ciudades de Melilla y de Ceuta. Durante 2 años continué investigando, ampliando conocimiento y aportando ese conocimiento particular como islamóloga y arabista al equipo liderado por Mercedes Rico. Para mí fue un aprendizaje enorme del modo de funcionamiento de la administración, de la complejidad de la política, pero sobre todo la posibilidad de conocer de primera mano la realidad de comunidades y mezquitas por todo el país, incluyendo de nuevo Ceuta y Melilla, y también de internacionalización de mis conocimientos. Desde el punto de vista académico, tuve la oportunidad de conocer en profundidad el trabajo de colegas de disciplinas muy exóticas entonces para mí, me lo vais a disculpar, como Derecho Eclesiástico del Estado, y algunas menos exóticas como Constitucionalismo Español, avanzando por mi parte en lo que sería posteriormente una línea de investigación a la que Iván hacía referencia sobre Islam en España, basándome ya desde entonces siempre con la consideración de los fundamentos legales, además de las dinámicas sociológicas nacionales y transnacionales que son, digamos, el objeto fundamental de mis trabajos, y siempre desde la perspectiva de la defensa de la libertad religiosa.
Cerrada esa etapa, pude continuar colaborando con la Fundación Pluralismo y Convivencia, formando parte del Comité del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, o más recientemente dentro de un proyecto editorial apasionante que son las cuestiones de pluralismo, o incluso animando proyectos específicos como Ciudadanía, Juventud e Islam. Y desde 2018 he sido honrada con el nombramiento como miembro experto de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, máximo órgano consultivo responsable de la libertad religiosa en este país. Y aquí acaba la parte personal de mi relato y voy concluyendo. Creo que explica mucho de lo que soy yo y de lo que es mi trabajo como docente en la Autónoma, como investigadora y como defensora de la libertad de religión, de convicción y de creencia, elemento central para la pervivencia de una sociedad democrática y fundamento imprescindible para cualquier acción ciudadana. Como ustedes saben, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 marcó un hito en la historia de España. Por primera vez se regulaba la libertad de conciencia y de culto como derecho fundamental y el país se abría al pluralismo religioso con un grado de consenso político y social inimaginable solo unos pocos años antes. ¿Verdad, Gustavo? Superadas tanto las largas etapas de confesionalidad del Estado, que incluyeron largos periodos de intransigencia y otros de tolerancia, como las malogradas experiencias de establecer una separación radical entre el Estado y lo religioso, pensado solo entonces como emancipación respecto de la confesión mayoritaria, se abrió por fin la posibilidad de afirmar la laicidad y la confesionalidad del Estado español. Nuestra Ley de Libertad desarrolla el derecho a la libertad de conciencia y de culto no solo como derecho individual, sino también como derecho social y colectivo. El legislador de 1980, y miro a Ana y miro a Gustavo, no podía ni siquiera sospechar la trascendencia que 40 años más tarde, un cuarto de siglo después, algo más de 4 décadas después, tendría aquella ley orgánica para todos nosotros, en un mundo cada vez más complejo en el que la cooperación que mandataran la Constitución y esta ley pueden resultar modélicas para el siglo XXI, cuando el hecho religioso como expresión diferencial ha recobrado una importancia notable en nuestro mundo globalizado, y los países occidentales de más pujante tradición laica se muestran muy perdidos buscando formas de neocooperación a toda prisa. No voy a insistir en el marco legal, permítame en 2 palabras y acabo sobre el pluralismo al que antes hacía referencia. Un pluralismo religioso dentro de una sociedad que cada vez se muestra más plural. Un pluralismo que además está presente en el seno de todas las confesiones y también en el seno del Islam. Los movimientos humanos y las migraciones internacionales, dramáticos por la ruptura que suponen y esperanzadores como germen de nuevas vidas y necesarios para el desarrollo de nuevas sociedades prósperas y plurales, hacen crecer la variedad y suponen todo un reto para enfrentar la fuerza oscura de los discursos xenófobos y nativistas. Frente a aquellos que generan odio y desconfianza, estamos muchos. Somos legión, que afirmamos que la pluralidad y la libertad religiosa no ponen en peligro la cohesión y la identidad de las sociedades europeas. Frente a aquellos que sugieren que la libertad de culto, de conciencia, de convicción debe ser limitada, aquí estamos los que respondemos que limitar los derechos a que sean solo para unos pocos pondría en serio peligro la democracia que decimos querer proteger. ¿Es que acaso piensan que limitar el acceso de otros a unos derechos va a desgastarlos? No, queridos amigos, aquí concluyo diciendo que no, que los derechos que permiten la convivencia de hombres y mujeres libres y plurales no se desgastan por el uso. El tiempo sigue siendo el mismo, el tiempo de la escucha, el tiempo de las aulas, el tiempo de la tranquilidad y la moderación como principios básicos para el debate y la discusión. Si algo debe ser resaltado hoy, es la necesidad de mantener el consenso y el grado de aceptación política y social que esta cuestión alcanzó en 1980, así como de seguir profundizando en la puesta en marcha de una manera real y efectiva de los derechos reconocidos. Y hoy también es tiempo de agradecer y de festejar, pensando siempre en Valencia, Isabel. Gracias por vuestra atención, muchas gracias de nuevo por este honor.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por aceptar el premio, por habértelo ganado y por ese discurso, por esa disertación que nos has dado, haciendo un barrido a toda una trayectoria que nadie mejor que el que la ha caminado para contarla, ¿no? Y bueno, y para esas luchas, para eso tenéis las espadas, ¿eh? Que para eso son estas espadas. No quiero dejar de agradecer a los distintos profesores, catedráticos, representantes de la Administración del Ministerio de Presidencia. Daniel, muchas gracias por haber venido a pesar de lo difícil que era. Gracias por venir. Vamos a pasar al siguiente premiado de la noche. Viene de la Universidad Complutense de Madrid, otra universidad pública. Su trayectoria, más allá de quedarse en España, en respecto a la defensa y a la promoción y a la aclaración y análisis de muchos temas de la libertad de religión, creencias y pensamiento, toca constantemente Europa. Y además he tenido la oportunidad de compartir muchísimas conferencias y congresos en el que hemos discutido, ahondado sobre esta materia tan importante, ¿no? Porque si hay una cosa que está clara, lo decía, no voy a decir el nombre, pero uno de los premiados de los 10 años anteriores decía, si es que el respetar la religión es respetar lo que a uno le hace happy, así decía él, ¿no? Lo que a uno le hace feliz. Y es que ¿quién soy yo para decirle a otro que esa religión no es la de verdad, ¿no? O que tienes menos derecho? Bueno, pues el siguiente premiado ha escrito innumerables artículos sobre toda esta temática y temáticas también de sentencias de tribunales europeos que tienen una interpretación de lo que significan esas sentencias, no solo para España, sino para todos los 27 países ahora. Y así que, sin más, me vais a ayudar a dar un gran aplauso y felicitación al profesor Santiago Cañamares. Pues como decís en los congresos, the floor is yours. Muchas gracias. Sí. Bueno, en alguna ocasión me dijeron, si quieres ganarte el favor del auditorio, siempre empieza diciendo, seré breve. Luego ya hazte tu capa un ensayo y ocupa el tiempo que quieras. Pero en esta ocasión seré breve. Lo primero que quiero es agradecer a todos los presentes, amigos, colegas, distinguidos asistentes, el haber venido a acompañarnos en esta tarde a recibir este premio. Aunque suene muy manido, pues tengo que reconocer que para mí es un privilegio y un honor el recibir este premio a la libertad religiosa por parte de la Fundación para la Mejora de la Vida, de la Sociedad y la Cultura, por lo que supone que, como ha puesto de manifiesto también la profesora Planet anteriormente, supone también un reconocimiento a una trayectoria profesional, al trabajo desarrollado en la Universidad Complutense durante estos años. Y más aún, que supone también, creo, reconocerle una cierta trascendencia más allá de las aulas y un cierto impacto en la promoción y defensa de la libertad religiosa. Y por eso pues quiero agradecer a la Fundación, en la persona también de su presidente Iván Arjona, el que me haya otorgado este galardón. Bueno, la libertad religiosa sin duda es un derecho humano crucial que entronca con la dignidad de la persona humana, que nos permite a todos vivir según nuestras convicciones y valores.
y que incluso en una época como la que vivimos actualmente de gran diversidad religiosa, resulta también necesario, casi con más ahínco, defenderla y promoverla. Uno puede pensar, bueno, pero ¿en qué medida a día de hoy es necesario defender la libertad religiosa? Bueno, pues hay muchos territorios en los que la libertad religiosa está seriamente comprometida en el siglo XXI. Hay que pensar, por ejemplo, situaciones de persecución religiosa, no solo a los cristianos, sino también a quienes profesan otras confesiones religiosas que se producen en algunos países, donde la gente se juega la vida pues, por ir a asistir a sus actos de culto, por profesar sus creencias religiosas, etc., ¿no? Hasta ese punto. Naturalmente, en Occidente, la situación de la libertad religiosa, desde mi punto de vista, no es tan, delicada, pero sí que nos encontramos también con una serie de amenazas o malentendidos que dificultan en algunas ocasiones el libre ejercicio de la religión. Es verdad que en Occidente nadie discute que la libertad religiosa faculta para tener unas creencias religiosas y comportarse de acuerdo con las mismas, pero muchas veces hay una cierta tendencia, al menos desde mi punto de vista, a considerar que esas creencias religiosas están mejor si quedan limitadas al ámbito estrictamente privado. Es decir, si uno mejor se las guarda en casa, las practica en casa, o si las saca a la calle, como mucho para ir a la iglesia, al templo de culto, etc. Pero se percibe, al menos en mi opinión, que manifestar abiertamente las creencias religiosas en la calle puede ser un foco de conflicto. Y bueno, en nuestra experiencia española, pues vemos cómo desde algunos sectores se considera incluso que el ejercicio de la libertad religiosa en ciertas circunstancias puede socavar los cimientos de las sociedades democráticas. Eso es algo que se ha visto en algunas sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y también de otros tribunales de nuestro entorno. Y es muchas veces considerado un derecho que se debe poner en cuarentena, sobre todo cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales o con otros intereses públicos. Piensen, por ejemplo, el caso de los profesionales sanitarios que, por razón de conciencia, rechazan participar en abortos o en eutanasias. Muchas veces se dice, bueno, deberían dejar las convicciones religiosas en casa cuando están en el trabajo, porque están en juego derechos fundamentales de otras personas, por ejemplo, los derechos de la mujer, el derecho al aborto, el derecho a la igualdad de género. En fin, en el caso de la eutanasia, por ejemplo, el derecho a la vida privada, a decidir no solo cómo se vive, sino también cómo se muere. Pero, claro, parece que en estos casos se pierde un poco la conciencia de que la objeción de conciencia, valga la redundancia, como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, forma parte esencial de la libertad religiosa. Y muchas veces la solución ha sido crear un registro no de aquellos profesionales que quieren participar en este tipo de actividades, sino de aquellos profesionales que objetan a la práctica de este tipo de actuaciones. Lo cual también tiene un equilibrio delicado con la libertad religiosa. En la medida en que se ven forzados a declarar las propias convicciones, nuestra Constitución dice que nadie puede ser obligado a declararlas. Y después estar en un registro de objetores también puede tener alguna consecuencia en materia de discriminación laboral. Pero más allá de estos supuestos, también en nuestro día a día vemos que quizá las mayores dificultades que atraviesa la libertad religiosa en el ámbito de Occidente tiene que ver sobre todo con la igualdad y la no discriminación por motivos religiosos. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo admite, por ejemplo, que las mujeres musulmanas están en su perfecto derecho de abrazar el Islam y de vivir de acuerdo con sus propias convicciones. Se dice, es una consecuencia inherente al pluralismo que debe definir todas las sociedades democráticas. Pero se habrán dado ustedes cuenta también que en muchas ocasiones se dice, bueno, está bien eso de la libertad religiosa, pero quizá no sea oportuno que lleven el velo en el ámbito público. O quizá no sea lo más conveniente que en el ámbito laboral estas señoras vayan con el velo islámico, porque puede molestar a otros compañeros. O puede incluso ser un motivo de rechazo por parte de algunos clientes
y perjudicar el propio desarrollo de la actividad empresarial. Y a este respecto, los tribunales, y concretamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues ha adoptado una posición que es ciertamente discutible. Considera que los empresarios están en su perfecto derecho de aprobar una política de neutralidad. Y esa política de neutralidad dice en beneficio de la empresa. Pero claro, tiene un concepto de neutralidad que juega a la contra de la libertad religiosa. Porque la neutralidad se entiende no como posibilidad de que todos los trabajadores puedan ir a su centro de trabajo con los símbolos religiosos que les correspondan según sus propias convicciones, sino que se entiende la neutralidad en sentido negativo, que la neutralidad se consigue más ampliamente prohibiendo cualquier manifestación en el ámbito público, por lo tanto, o en el ámbito laboral. Por lo tanto, claro, son situaciones en las que la libertad religiosa se reconoce, pero que dan lugar a discriminaciones de tipo religioso que no están del todo bien tratadas por parte, me parece, de la jurisprudencia. No tanto en la legislación, sino después en su aplicación. En todo caso, las situaciones de desigualdad no solo corresponden a las personas individuales, también las confesiones religiosas viven situaciones de desigualdad en Occidente. Si se cogen la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues ahí se puede comprobar cómo los estados, con una cierta frecuencia, toman decisiones no discrecionales, sino directamente arbitrarias en materia de libertad religiosa respecto a las confesiones, en tanto que limitan pues algunas facultades de esta dimensión colectiva de la libertad religiosa sin que exista una justificación legítima, un fundamento objetivo y razonable. A este respecto, por ejemplo, la Iglesia de Scientology pues, es un ejemplo. Ha tenido que conseguir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el reconocimiento como confesión religiosa en muchos de los países del Consejo de Europa. Pero hay también otras situaciones, por ejemplo, de desigualdad, me refiero, ¿no? Entre confesiones religiosas, la tributación, los supuestos de exención tributaria, donde en nuestro derecho solamente se reconocen a confesiones religiosas con acuerdo, ni siquiera a las que tienen reconocido el notorio arraigo, teniendo en cuenta que en nuestro ámbito gozan de exenciones fiscales las fundaciones y tropecientas asociaciones, que son declaradas de utilidad pública. Habría también que cuestionarse por qué hay muchas entidades religiosas sin acuerdo que no tienen acceso a esta forma de cooperación, ya digo, fuera de los acuerdos. Lo mismo ocurre con la enseñanza religiosa en los centros públicos, etc. Bueno, no quiero extenderme más en mi intervención, simplemente quiero también terminar con una nota, digamos, positiva, y es que en Occidente la libertad religiosa todavía tiene margen de mejora. Yo creo que a través de la actuación de los tribunales, de los que nos dedicamos también a la libertad religiosa de distintos ámbitos, se van consiguiendo unas soluciones más avanzadas que acaban redundando en beneficio del conjunto de la sociedad, en la medida en que se alcanzan mayores cotas en el ejercicio de la libertad religiosa. Por eso, simplemente quiero agradecer de nuevo a la Fundación el que me haya distinguido con la concesión de este premio, que también hago extensivo a todos aquellos que desde distintos sitios pues trabajamos siempre en defensa y promoción de la libertad religiosa. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, Santiago, por ese recorrido europeo. Y efectivamente, aunque en Europa u Occidente no se mata a la gente por su religión, también es verdad que Europa, las discriminaciones que hace, tampoco debería permitírselas, ¿no? Porque se supone que llevamos más años de práctica de democracia, con lo cual no podemos medirnos con China o con Rusia o con otro tipo de países en los que la libertad de religión y creencias pues no es que tenga margen de mejora,
sino es que casi no puede empeorar más, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente premiado de la noche. Es todo un veterano en el mundo del derecho eclesiástico del Estado, que ha debido tener miles de estudiantes, seguramente, con lo cual ese conocimiento, ese saber hacer, esa tolerancia que ha marcado, que ha impregnado en muchísimas personas que a lo mejor ni siquiera se dedican al ámbito de la libertad de creencias, pero que al estudiar derecho, gracias a Dios, todavía tenemos derecho eclesiástico del Estado, por lo menos en bastantes universidades. Habría que trabajar eso para asegurarse que no se vaya. Ha llegado y ha impregnado a muchísimas personas con ese conocimiento y práctica abierta de la libertad de creencias, de libertad de conciencias. Recordemos que tenemos derecho a creer, a dejar de creer, a cambiar de creencias, incluso a no creer, o a no saber incluso si creemos o no creemos. Entonces quiero que me ayudéis a dar un gran aplauso y una felicitación al profesor Fernando Américo Cuero. Yo sí que voy a ser breve, se lo aseguro. No tengan problema. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la Fundación para la Mejora de la Vida, la Cultura y la Sociedad que ha decidido otorgarme este galardón. Es un honor que me incluyan ustedes en un premio que anteriormente ha sido otorgado a diferentes profesores universitarios a los que conozco, respeto, admiro y con muchos de los cuales mantengo relaciones de amistad desde hace muchos años. Permítame también que agradezca a los profesores que me formaron. Sin su magisterio yo no estaría hoy aquí. En primer lugar, mi maestro, el profesor Suárez Tertierra, la profesora Fernández Coronado, el profesor Dionisio Llamazares. Sus consejos, sus enseñanzas, su aliento han sido esenciales en mi devenir universitario. También quiero agradecer a quienes comparten tareas académicas en la actualidad conmigo, los profesores López Goicoechea, Alberto Ferrari y Eugenia Arlaño. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y por vuestra amistad. En la concesión de este premio parece que ha sido fundamental mi trayectoria en la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones y en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense. Agradezco la presencia de la vicepresidenta de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, la profesora Raquel Martín, de su secretario general, el profesor Enrique Santos, de la directora del Instituto Universitario de la Universidad Complutense, la profesora Ana Jiménez San Cristóbal, y de su predecesor, el profesor Álvarez Pedrosa, así como de otros miembros destacados de ambas instituciones académicas. Sociedad e Instituto son las dos instituciones de las que me siento más orgulloso de ser miembro fundador. Nunca he creído que las disciplinas científicas sean compartimentos estancos. Creo que el conocimiento tiene un carácter osmótico. Mi contacto con historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, con mis queridos filólogos, ha abierto mi mente, ha ampliado mis horizontes y ha contribuido a un mejor conocimiento de la diversidad religiosa y derecho religioso, tanto en su perspectiva histórica como contemporánea. Muchos de mis escritos y mis trabajos no existirían sin las aportaciones y el conocimiento que me han regalado. Gracias, por tanto, por permitirme ser uno de los vuestros. Hace 45 años, un grupo de estudiantes entre los que me encontraba, manteníamos una conversación informal con quien era nuestro profesor, Gustavo Suárez Tertierra. Uno de los estudiantes, ya no recuerdo exactamente quién, mi memoria no llega tanto,
le preguntó dónde se situaba en la vieja polémica y sempiterna entre naturalistas y positivistas. Respondió que no era naturalista, pero que había un principio, un valor que situaba por encima de cualquier otro, la dignidad humana. Desde entonces comprendí que el fin último del derecho, más allá de la ordenación de la convivencia, era y es el reconocimiento y la defensa de la dignidad humana. Y unido de manera inescindible al concepto de dignidad humana se sitúan los derechos humanos. Los derechos que nos son inherentes, como señala nuestra Constitución, por nuestra condición de seres humanos. Y entre los derechos humanos se alza como primera libertad el derecho de libertad de conciencia, raíz y crisol de otros derechos fundamentales como la libertad ideológica, religiosa y de culto, como la libertad de expresión y el derecho a la información, o como la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. El reconocimiento y el ejercicio de la libertad de conciencia propicia la conformación de sociedades abiertas, plurales, tolerantes e inclusivas. Permite el libre desarrollo de nuestra personalidad y el establecimiento de nuestra identidad. Las creencias nos sostienen como seres humanos, como afirmara Ortega. Son las creencias, las de cada uno de nosotros, las que nos hacen ser quienes somos. La libertad de conciencia, por tanto, se conforma como un elemento imprescindible de nuestra condición de ciudadanos libres e iguales y un valor esencial en la construcción del sistema democrático. Vivimos tiempos difíciles. Soplan vientos de autoritarismo, de intolerancia, de racismo y xenofobia, de cuestionamiento del pluralismo y de desprecio o discriminación al diferente y al minoritario, de demonización de la diversidad. Por ello, para superar esos malos vientos es necesario reivindicar una vez más el valor de la libertad de conciencia, levantar la espada en su defensa. Nosotros somos quienes defendemos la libertad de conciencia, venimos de una tradición. Nosotros somos hijos de Erasmo de Rotterdam y de Sebastián Castiello. Somos hijos de Manuel Kant y de Voltaire y los ilustrados franceses que redactaron la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Somos hijos de Thomas Jefferson y James Madison, redactores de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia y de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. De René Cassin, redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los redactores del Convenio de Roma de 1950. Y entre nuestros contemporáneos, de escritores como Claudio Magris y Amin Malouf, de filósofos como John Rawls, Jürgen Habermas y Charles Taylor, de juristas como Martha Nussbaum, Amy Goodman o Dionisio Llamazares, entre muchos otros. Esa es nuestra tradición, nuestra defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos, cualesquiera que sean sus creencias. Por tanto, recuperemos los principios ilustrados, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y coincido con el concepto de fraternidad que mantiene el filósofo canadiense Charles Taylor. Hacer todo lo posible por mantener relaciones de armonía y civilidad entre quienes tienen diferentes religiones o concepciones globales del mundo. Para concluir, quisiera dedicar este premio, de una parte, a mis estudiantes. Algún alumno de máster está entre el público. Ellos dan sentido a mi tarea y conocen mi compromiso en defensa de la libertad de conciencia. De otra, a las dos personas más importantes de mi vida. Mi hija Ana, que por razones laborales no puede estar hoy aquí entre nosotros, y mi hijo Jorge está ahí entre el público. He tenido siempre, o he intentado siempre, educarles en la tolerancia, en el respeto a los demás y en el valor de la libertad. En la medida que los conozco, creo que lo he conseguido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, también por ese agradecimiento a aquellos a quienes te agradecen que les enseñes, ¿no? La verdad es que un profesor sin alumnos, ¿qué es, no? Así que te honra mucho. Normalmente este acto tiene tan solo 3 premios, ¿vale? Pero este año alguien, que además ha tenido un problema y por eso no está, decidió otorgar un premio, no que otorgamos nosotros, pero quería aprovechar, está ahí tapadito, en rojo, ¿vale? Es un abogado que iba a venir y 2 horas antes, como a las 4:30, recibe una llamada que necesita atender a un cliente en... Y como sabéis, en el mundo del derecho,
estés haciendo lo que estés haciendo, si tienes un cliente tienes que asegurarte que sus derechos sean respetados y que se pueda defender, y por eso no ha podido venir. Se llama Gregorio Arroyo Hernán Sanz, es abogado, ha sido abogado de medios de comunicación desde el año 76 o 77, y resulta que hace 2 añitos más o menos, ¿no? 3 añitos, una de nuestras ONGs que se dedica a encontrar, exponer y denunciar abusos en el campo de la salud mental había sido fuertemente atacada diciendo que no teníamos derecho a expresar de la forma que lo hacemos todos esos abusos que ocurrían, pretendiendo que se quemaran, que se destruyeran todos y cada uno de los documentales donde se exponen todos esos abusos, y pidiéndoselo así a los tribunales. Le pedían incluso que nos los den a nosotros los destruimos y luego ya les pasamos la factura. ¿Vale? Bueno, pues ese asunto que perdimos en primera instancia, ganamos luego en el recurso de apelación, y que luego el Tribunal Supremo nos dio la razón, sobre todo teniendo en cuenta, primero, que había suficiente base fáctica de todo lo que se estaba denunciando y exponiendo, y que bueno, el tema de la salud es un tema importante y ahí no puedes andar coartando las opiniones o las visiones de la gente, ¿no? Fueron muy claras. Y pues ahora en octubre, como premio de esa victoria, lo llevamos a la celebración del 40 aniversario de la Asociación Internacional de Scientologists, que se hace en Inglaterra. Tuve la oportunidad de ver nuestras actividades y demás, y lo llevamos a la casa de Ronald Hubbard, donde Ronald Hubbard vivió durante muchos años y desde donde dirigió la red internacional de la Iglesia durante muchísimos años, ¿no? Y entonces él le fascinó mucho todo lo que vio, le fascinó el tesón con el que los miembros de la Iglesia fueron inspirados por Ronald Hubbard para luchar contra las injusticias, no solo las que se puedan cometer contra nosotros, sino las que se cometan contra cualquier ser humano. Entonces, bueno, pues me ha pedido que por favor que no deje de entregar el reconocimiento, le habría encantado hacerlo él. Es un reconocimiento a Ronald Hubbard y va a subir a recibirlo. Quiero que me ayudes a darle un aplauso. Ella es la representante de la oficina personal de Ronald Hubbard para toda Europa, ¿vale? Ella ha venido desde Dinamarca, que es donde está la sede administrativa, y entonces una vez que suba al escenario vamos a desvelar el premio. Por favor, señora Yetmira Curtis. Gregorio dice que en los cienciólogos ha encontrado esa determinación y cabeza bien alta ante los ataques, ¿no? Y de seguir adelante, se ponga adelante quien se ponga, ¿no? Entonces, nada, os quiero daros muchísimas gracias por habernos ayudado a agradecer y a reconocer estos 3 monstruos de la defensa de la libertad de creencias. Y nada, muchísimas gracias. Explora la obra definitiva sobre un derecho fundamental en nuestra era. 10 años de promoción y defensa de la libertad religiosa. Este libro profundiza en la complejidad de la libertad de creencias en España y Europa, abordándola desde múltiples ángulos críticos y actuales.
Analiza temas como la discriminación religiosa, fiscalidad y hasta el impacto de los símbolos religiosos en los Juegos Olímpicos de París. También aborda temas como la objeción de conciencia, la protección de datos, el matrimonio, el lenguaje, el derecho al honor y otros retos para la convivencia. Coordinado por el catedrático Alejandro Torres Gutiérrez e Iván Arjona Pelado y publicado por Dickinson y Ford Publications, es un libro esencial para debatir sobre este derecho transversal. Adquiere tu ejemplar de este libro indispensable hoy mismo.